Buenos días, buenas tardes y buenas noches, hermanos y hermanas de las 140. Espero que esta semana esté llena de bendiciones, de gozo y de paz en medio de cualquier circunstancia. Que nuestro Señor Jesús sea suficiente en sus vidas. Antes de que demos inicio a nuestra serie de Tito, específicamente capítulo 1, versículos del 5 al 9, que vamos a hablar hoy, vamos a dejar en manos de Dios este momento para que el Espíritu Santo sea guiando la vida de todos nosotros a través de esta carta de Pablo a Tito. Oremos. Mi Dios, mi amado Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor Jesús, este día en el que podemos aprender un poco más de ti, Padre Santo. Por favor, te pido que abras nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos estar atentos y poder estar concentrados, Señor, a tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando nuestras vidas y enseñándonos cada día más, Dios. Que por favor tú nos ayudes, Señor, a conocer un poquito más del carácter no solamente de nuestros líderes, Dios, sino también de nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos tuyos, Señor, como coherederos, Señor, de tu reino, Padre Santo. Gracias te damos por este día una vez más. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado, Rey. Amén y amén. ¿Listo? Y en esta carta de Pablo a Tito, como veíamos en la introducción de Fernando hace 8 días, nos invita a buscar una vida de santidad, poniendo a Cristo como ejemplo de carácter y liderazgo y demostrando con nuestras acciones que nuestra fe está en el Hijo de Dios y que son el reflejo de nuestro amor y honra al Señor. No nos darán salvación, ustedes lo saben, pero será luz de un espíritu que actúa conforme al corazón de Dios. Es importante que tengamos en cuenta, hermanos, hermanas, que lo que vamos a leer a continuación en estos versículos, 4 versículos, no es una aplicación solo para nuestros líderes, es una aplicación para todos nosotros y que el contexto que se usa en la palabra de Dios es para que en nuestro corazón conservemos esto, para que podamos actuar conforme a la voluntad y al corazón de nuestro Dios. Y empezamos con el versículo 5 del capítulo 1. Pablo se ha presentado previamente como un siervo o esclavo a voluntad de la obra de Cristo y por ende se siente responsable de lo que suceda a las iglesias fundadas durante su ministerio. Dirige su carta a Tito, es un hombre que es griego, gentil, ¿cierto? Que no es judío, quien se encuentra en Creta y ha ganado la confianza de Pablo. Para trabajar en la obra del Evangelio en esta isla griega, reconocida por la condición corrupta, mentirosa y pagana de sus habitantes. Sin embargo, ya se habían edificado iglesias que requerían de una guía que los acercara nuevamente al camino correcto y evitar que el Evangelio se corrompiera con conceptos de la ley y términos e ideales mitológicos propios de esta región. Pero de eso nos hablarán más adelante. En este versículo, Pablo delega a Tito el nombramiento de ancianos. Y es que el término anciano nos pareciera que está ligado exclusivamente a la edad. Nos encontramos frente a un mundo superficial y caído que le teme a la vejez física e incluso mental. Más allá de ser un adjetivo que defina virtud y sabiduría, resulta en ocasiones para algunos convertirse en una ofensa. Pero no siempre fue así. Antiguas civilizaciones de cada región del planeta veían en los ancianos una fuente de liderazgo y sabiduría, a dónde acudir cuando no se hallaba el camino y la decisión correcta ante un evento. Es de esta manera que Pablo insta la elección de ancianos, hombres maduros en la fe, con capacidades espirituales, mentales y hasta físicas, de dirigir una congregación sin desviarse del camino correcto y que fueran fehacientes defensores del Evangelio, predicando de Cristo Jesús y su obra de salvación, atentos a cada miembro de su iglesia y veladores de la verdad. Nuestra iglesia, como ustedes lo saben, cuenta con 3 ancianos elegidos bajo la dirección del Espíritu Santo. Está Ferney Horta, está Cris Ramírez, está mi papá Carlos Rodríguez y sus respectivas esposas, Ceci, Pili, mamá Gladys, de hombres y mujeres elegidos y delegados por Dios para guiar nuestra iglesia, para escucharnos, apoyarnos, levantarnos, aconsejarnos, exhortarnos y si es necesario, como me pasó a mí alguna vez, disciplinarnos. Son la autoridad y el liderazgo que el Señor ha puesto y animo a todos a que estemos orando por sus vidas, su salud física y espiritual, sus familias y por sus decisiones, para que siempre tengan la dirección del Espíritu Santo. El versículo 6, nuestro pasaje de Tito capítulo 1, nos dice que estos ancianos, pastores y líderes, deben ser hombres de una sola mujer, hombres fieles a su matrimonio, que honren a Dios y a su esposa más allá del plano físico. Es una obligación ser fieles con sus actos. Es verdad, pero también con sus pensamientos, con sus ojos, con su boca y con lo que oyen.
Hebreos 13, capítulo 13, versículo 4, nos dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y cometan adulterio. Son palabras claves. Jesús es claro también en su mensaje. En Mateo 5, versículos 27 y 28 del Sermón del Monte, nos dice que han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio. Pero yo digo, hablando Jesús, que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Así que este no es solo un mensaje para los ancianos o pastores de la congregación, es un mensaje para todos nosotros, hermanos, hombres y mujeres, en ser cuidadosos de nuestros pensamientos, que son la gasolina de nuestros actos. Vivamos en el Espíritu de Dios y no en el de este mundo. Este versículo contiene una ñapa, una adicional a la fidelidad del anciano hacia su esposa. Sus hijos deben estar sometidos al sacerdocio de su padre en el hogar, siendo conocedores de la palabra de Dios también, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, que sus acciones no sean contrarias a la disciplina de sus padres y por ende a lo que Dios anhela. En un mundo que tiende a decaer en valores, este resulta un punto difícil de cumplir, bastante difícil. Las libertades se han tergiversado, lo ilícito se ha normalizado y nos enseñan a vivir conformes con la decadencia. Pero los hombres y mujeres de Cristo no deben permitir que sus familias, que sus hijos sean víctimas de una desobediencia interpretada en un concepto falso de justicia que desintegra familias y sociedades. Isaías 5, 20 dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Todo está al revés. Yo soy testigo y resultado también de la oración continua y sufrida de mi padre, cuando me hallaba bastante perdido. Nunca dejen de orar por sus hijos. Se los pido, nunca den el brazo a torcer. En mi caso duró 10 años. El Señor siempre responde y atiende el clamor de un corazón que anhela agradarle y que desea la salvación de cada miembro de su familia. El versículo 7, Pablo da indicaciones del carácter de estos ancianos. Vemos cómo el anciano o líder debe ser intachable, es decir, que sus actos revelen una vida que busca constantemente la santidad, a pesar de sus pecados pasados, de sus pecados presentes y futuros. Los ancianos y pastores también son pecadores. No son inmunes al pecado, no son perfectos, pero en las fuerzas de nuestro Señor deben buscar y luchar por llevar un testimonio que glorifique la obra de Dios en sus vidas. Por eso llevan consigo una gran responsabilidad de escudriñar la dirección del Espíritu Santo a diario y vivir en una constante búsqueda de alcanzar la estatura de Cristo. Esto no debe ser ajeno a nosotros, hermanos. También nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios, buscarle a diario, buscar su dirección, que seamos testimonio y que nuestro testimonio glorifique a Dios en cada acto y en cada ámbito y en cada parte donde nos encontremos. Debemos ser testimonio de quién es Jesús en nuestras vidas, no solamente nuestros líderes, nosotros también. En este mismo versículo se nos señala que el anciano pastor o líder debe ser humilde y no soberbio, lo que significa que debe ser accesible al trato, a su consejo y a su ayuda por parte de los miembros de su iglesia, no una persona que limite su servicio pastoral a las personas solo por su posición, cercanía familiar o social. Tampoco que considere su vida y su cargo dado por Dios como un blindaje para no aceptar consejos y exhortaciones, siendo solo un receptor de felicitaciones y banalidades que pueden ser hasta egoístas. Proverbios 18:12 dice que el fracaso lo precede la soberbia. A los honores lo precede la humildad. Primera de Corintios 10:12 nos aterriza, recordándonos que el que piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. A través de la extensión de la palabra de Dios, el Señor nos demuestra su amor y misericordia con quienes se humillan y no son orgullosos. Mateo 23, versículo 12, en este pasaje, Jesús nos recuerda que aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Cristo es nuestro mayor ejemplo de humildad. Pablo le indica a Tito que él o los ancianos no deben ser iracundos. Proverbios 10:12 nos dice que el odio provoca peleas, pero el amor cubre las ofensas. Santiago 1:9 nos dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Los ancianos y líderes
no deben ser bebedores. Y esto se refiere a las diferentes clasificaciones que uno le puede dar a la acción de beber, específicamente alcohol. Algunos lo llaman bebedores sociales u ocasionales, pero lo cierto es que las bebidas alcohólicas son la razón de un comportamiento que puede conllevar a todo lo anterior, a ser adúlteros, a ser soberbios, ociosos, a ser violentos y a cometer actos vergonzosos, más allá de una falsa percepción de bienestar. Más o menos como en el siglo XIX, cuando llegó el dueño de Bavaria a Colombia, con el ánimo de desvirtuar el uso de la chicha, hacía publicaciones como esta que dice que la chicha embrutece, la cerveza también, pero cualquier alcohol embrutece. Por favor, seamos cuidadosos con este tema también. Efesios 5:18 dice que no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. No deben ser violentos ni deshonestos con el dinero. Y de nuevo, Cristo es nuestro mayor ejemplo en todo esto. Ya en los versículos 8 y 9 se señala que estos hombres deben ser hospitalarios con quien lo necesite. Y no se refiere exactamente a que podemos hacer de sus hogares un hotel, pero sí a que en sus hogares podremos encontrar refugio en momentos de necesidad y de ayuda. Incluso si algún día no tenemos dónde quedarnos. La casa de Cris ha sido lugar de hospedaje para muchos jóvenes y visitantes, igual la de Fer y la de mi papá. Es importante que los ancianos vivan una vida sabia y que se ciña a la justicia bajo los preceptos de nuestro Señor y por la guía de su palabra, que los lleven a tomar decisiones imparciales y que en todo momento glorifiquen el nombre de Dios, que el carácter de Cristo sea su bandera en todo momento. Para lograr esto, es importante que nunca descuiden su estudio de la palabra de Dios. No solamente ellos, vuelvo les insisto, es un contexto, este es el contexto en que nos habla a todos nosotros. Que la escudriñen constantemente y vivamos en devoción y disciplina para no decaer ante esta labor que es tan ardua, en el caso de los ancianos y líderes, que es tan dura y que en ocasiones puede ser muy frustrante. Que a través de la palabra del Señor encuentren aliento, fuerzas, ánimo y un punto de apoyo para no desmayar. El versículo 9 cierra con un llamado a la fe, a la práctica de la palabra y a la defensa del evangelio de la verdad en Cristo Jesús, que lleven consigo la bandera de la verdad absoluta del plan de amor y salvación de nuestro Señor Jesús, que usen la palabra de Dios como escudo ante los ataques de las filosofías, las especulaciones teóricas sobre la existencia de Dios, y con sus testimonios sean reflejo de Jesús y su mensaje de vida. Aunque esto cueste el rechazo del mundo, de la sociedad, de nuestros propios amigos e incluso de nuestros familiares también. Por último, hermanos, todas estas acciones o condiciones dadas por el Espíritu Santo a través de Pablo para la elección de líderes puede perfectamente extrapolarse. Es decir, ir más allá, no solo para quienes tienen la responsabilidad del liderazgo de la iglesia, es para hombres y mujeres cristianos, para quienes han declarado con su boca que son seguidores del Hijo de Dios. Debe ser el carácter del creyente, hermano, sin importar su rol dentro de su iglesia local. Es como el cristiano debe demostrar testimonio ante el mundo de quién es Cristo y cuál es su carácter en su ámbito de estudio, de trabajo y familiar, en el día a día, en el transporte, en la rutina y ante la presión de un mundo que nos insiste en hacer ver bueno todo aquello que a Dios no le agrada. Este pasaje nos anima y nos reta a ser fieles, a no perder la fe, a velar por nuestros hijos y la salvación de nuestro hogar, a no desfallecer en nuestro tiempo de intimidad y tener sed por el conocimiento y la voluntad de Dios por medio de su palabra, a no justificar la bebida ni los actos que esta ocasiona, a ser humildes, no ser orgullosos ni soberbios, a llevar la palabra de Dios a quien la necesita, a ser amorosos y misericordiosos con quienes pasan necesidades y a defender la verdad en Cristo Jesús sin importar las consecuencias. Este pasaje, más allá de hablarnos en parte del carácter de los ancianos y de los líderes y del carácter nuestro, nos habla del carácter de nuestro Señor Jesús. Y ese es el ánimo que nos da la palabra de Dios en este momento, en este día, en que no desfallezcamos en nuestra meta de alcanzar la estatura y el carácter de Cristo, no solamente de la manera en que se anuncia en estos versículos, sino cumpliendo siempre con la voluntad
y aferrándonos a su palabra en todo momento y ante cualquier circunstancia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra una vez más, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor, por cada uno de los ministerios. Gracias por los liderazgos, Señor. Gracias por la vida de nuestros ancianos, Señor, de nuestros líderes. Gracias por sus familias. Gracias porque tú los has elegido, Señor, para ser guías, para ser líderes, para ser pastores, para poder tener en ellos, Señor, un poquito de ti también, Señor, de tu sabiduría, la sabiduría que tú les has puesto a ellos, Señor, en sus vidas para poder actuar, para poder tomar decisiones, para poder guiarnos, Padre Santo. Gracias, Señor, te doy por nuestra iglesia, Dios. Gracias te doy porque sé que en tu voluntad tú tienes preparadas las mejores cosas para nosotros, Señor. Te pido, Padre Santo, que sea nuestro ánimo, que sea nuestra meta, Señor, alcanzar, así sea un poco de la estatura de Cristo, Señor, tener ese carácter que tuviste tú, Señor Jesús, cuando estuviste en este mundo, Dios. Que podamos, Padre Santo, ser testimonios ante el mundo de quién eres tú, de qué estás hecho, de las cosas que tú puedes hacer en nuestras vidas, Señor, de quiénes éramos y quiénes somos ahora, Señor, eh, por la fe, la confianza que hemos puesto y depositado en ti, Señor. Permítenos, Señor, jamás apartarnos, Señor, de nuestra confianza y de nuestra fidelidad, Señor, hacia ti. Te pido que nos enseñes antes a ser fieles, Señor, a confiar mucho más en ti, a que nuestra fe crezca cada día más, Padre Santo, para poder actuar conforme a tu voluntad, Señor, y poder demostrar con nuestros actos cuánto te amamos, cuánto creemos en ti y cuánto, Señor, honramos y glorificamos quién eres, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado, Rey. Amén y amén.